¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos un día más a estas sesiones semanales en las que compartimos sobre diferentes temas de desarrollo personal, desarrollo espiritual, siempre acompañados de la práctica, de la experiencia, de la meditación, más concretamente la meditación Raja Yoga, que siempre pues es como el factor quizás más importante, ¿no? A la hora de poder transformar una serie de ideas, de reflexiones en una vivencia, en una experiencia personal que nos lleve al empoderamiento y a la transformación de ciertas debilidades o ciertos aspectos negativos de nuestra personalidad. El tema que he elegido para compartir algunas reflexiones con todos vosotros hoy es el reescribir nuestra historia personal, cómo transformar el dolor en poder. Y en primer lugar, pues quizás compartir que todos nosotros, ¿no? Pues a lo largo de nuestra vida, pues hemos nacido en un entorno, ¿no? Que nos ha evidentemente influenciado, nos ha condicionado. Hemos recibido una educación concreta, hemos tenido quizás pues una familia, unos padres, y todo eso a veces ha también condicionado lo que a veces se denomina unos mandatos familiares, como un guión de vida. Y esa sería como la primera pregunta, ¿no? La primera reflexión, ¿no? ¿Quién ha determinado mi historia? ¿Quién ha escrito mi historia personal? El guión de vida que he elegido vivir, que he elegido adoptar, es algo que elegí yo personalmente. Quizás muchas veces muchos de nosotros podemos observar que pues han habido eso, como decía, ¿no? Ha habido unas influencias familiares, ¿no? Unos mandatos familiares, y eso nos lleva a, desde la infancia quizás a adquirir algún determinado rol, siempre en la búsqueda de pertenecer, ¿no? De pertenecer al clan, a la familia, a la sociedad y de ser aceptados. Podríamos decir también a veces que es como una especie de contrato inconsciente, ¿no? Que firmamos en nuestra infancia para sobrevivir, ¿no? Para sobrevivir y para llevar nuestra vida adelante, ¿no? Y sin lugar a dudas, pues quizás a nuestro alrededor, en unas familias quizás más que otras, se genera pues todo un peso de unas expectativas, ¿no? Pues quizás a veces uno nace en una familia en que la mayoría, yo qué sé, son médicos, ¿no? Y uno se ve abocado a que también tiene que quizás estudiar medicina, ¿no? O a veces también sucede que quizás pues los padres o el padre, la madre, pues no pudieron quizás tener una carrera en concreto, no, pues imaginemos que alguien, pues por ejemplo, quiso ser abogado, quiso ser deportista de élite, quiso ser tenista y no lo pudo ser. Y entonces, pues es quizás normal que se proyecten unas expectativas sobre los hijos para que cumplan un poco pues esas aspiraciones que uno tenía, ¿no? O a veces también pues el legado, ¿no? Mantener el legado familiar, imitar destinos por una lealtad inconsciente, ¿no? Entonces eso quizás también nos lleva a aceptar cosas en nuestra vida. Otro día, por ejemplo, un amigo cercano mío me explicaba un ejemplo de su vida, ¿no? Que pues él se vio en cierta manera condicionado por su entorno familiar, por esas expectativas paternas, a estudiar, ¿no? Una determinada carrera, a estudiar derecho,
que no era una carrera que realmente le atraía, ¿no? Pero evidentemente pues recibía toda una serie de mensajes, ¿no?, de su entorno que le impulsaban, ¿no?, a estudiar esa carrera. Y pues esa persona la estudió sin demasiada convicción y con mucho esfuerzo, pues la consiguió pues, sacar, ¿no?, la carrera. Y de alguna manera pues fue cumpliendo ese guión que no había elegido realmente quizás conscientemente. Él lo había elegido más bien inconscientemente y empezó a vivir un guión de vida que otros habían escrito, ¿no?, para él. Y ya como adulto, pues uno ya pues habiendo completado esos estudios, pues se había forzado quizás a entrar en una rueda profesional, en el ejercicio profesional de esa carrera, de la abogacía, sin demasiada convicción, ¿no?, sin realmente estar muy convencido de que eso era lo que realmente quería. Y entonces pues quizás también esa persona se vio envuelta en una serie de crisis familiares importantes, en una serie de pérdidas importantes, que le hicieron entrar en un proceso de cuestionamiento, de que si estaba realmente viviendo la vida que quería vivir o de alguna manera estaba viviendo la vida que otros habían elegido, ¿no?, para él. Entonces, pues eso le hizo entrar en podríamos decir, en una profunda crisis, incluso casi podríamos decir existencial, de sentido, y le llevó a un replanteamiento vital, ¿no?, de realmente si eso es lo que quería para su vida, si ese era realmente el propósito para su vida, para su existencia, ¿no? Y a partir de ese cuestionamiento, a partir de esas crisis, a partir también de un proceso de cierto dolor, ¿no?, porque de alguna manera ese cuestionamiento a veces le lleva a uno a darse cuenta de que eso no es lo que realmente quería para su vida. Eso le lleva quizás también a fallar, ¿no?, esas expectativas familiares, a decepcionar a ciertas personas pues, de su entorno, padres, hermanos. Y entonces, pues de alguna manera, eso provoca dolor, ¿no? Provoca dolor en la persona que tiene que decidir, ¿no?, qué quiere hacer con su vida, si está viviendo la vida que quiere o quiere reescribir su historia y quiere crear un nuevo guión de vida. Entonces ese es un proceso quizás a veces que puede ser doloroso porque lleva a cambios que pueden ser profundos, puede llevar incluso, como decíamos, a esas decepciones de uno mismo y de los demás, y también lleva a rupturas, lleva a cambios, y todo eso a veces pues provoca un dolor, un sufrimiento, tanto en uno como en las personas de su entorno, y a partir de ahí, pues esas crisis, pues uno también las puede reconvertir, ¿no? Y para ello, en mi propio aprendizaje, y lo que esta persona me contaba, que primero pues se sentía como un poco culpable de haber tomado esa decisión, de dejar, por ejemplo, el ejercicio de la abogacía y dedicarse a pues, otro tipo de actividad que le satisfacía más, le gustaba más, aunque no iba a ser fácil, ¿no?, salir adelante. Iba a ser como un camino como más, un desafío mayor. Entonces, pues, todo eso le llevó como a un replanteamiento, a un cambio, y para, de alguna manera, no generar demasiados pensamientos acerca de todo ese pasado, el dolor quizás que eso le había generado, el dolor que había generado en los demás. Uno de los cambios que esa persona intentó hacer pues fue la de cambiar, ¿no?, porque a veces cuando pasan esas cosas que no entendemos, que nos llevan a ese sufrimiento, a ese dolor, pues empezamos quizás a generar un tipo de preguntas que no son las que nos llevan al camino correcto, ¿no? Quizás empezamos un poco a generar preguntas como, por ejemplo, ¿por qué?, ¿no? El por qué. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué he tenido que vivir esta situación?, ¿no? Entonces, el por qué de alguna manera nos queda atrapados muchas veces en un bucle, ¿no?
en un bucle en el que no hay muchas veces una respuesta. Y quizás pues para darle como un mayor sentido, un mayor significado, cambiar ese sufrimiento en algo que nos empodere, pues habría que cambiar el por qué por el para qué, ¿no? ¿Para qué? De alguna manera he tenido que pasar yo por estas situaciones. Y de alguna manera el para qué nos lleva a buscarle también un sentido, un propósito. Y nos enfoca quizás más a un aprendizaje, ¿no? A un aprendizaje, algo que tenía que yo que aprender en mi vida, algo que esa persona, ¿no? Pues que he puesto como ese ejemplo, tenía que aprender a través de alguna manera a veces uno tiene que también tomar las riendas de su vida y eso pues requiere coraje, requiere determinación, requiere pues vencer ciertos miedos, ¿no? Entonces en mi observación, por este ejemplo que os he contado, en nosotros podríamos decir que conviven, coexisten como dos yos. De alguna manera también luego pues mi propia práctica, mi propio aprendizaje de la meditación Rasa Yoga me ha llevado a un autoconocimiento más profundo de mí mismo. Y entonces en ese autoconocimiento, en esa autoobservación de mí mismo, me doy cuenta de que en nosotros coexisten pues dos yos, ¿no? Uno le podríamos llamar el yo auténtico, el yo espiritual, y el otro el yo personaje, ¿no? Y estos dos yos a veces conviven y a veces pues en general muchas veces si uno no ha vivido una vida como más consciente, más conectado, ¿no? A su yo real, en general todos hemos vivido como más atrapados y más esclavizados por este yo personaje. Y este yo personaje a veces pues, por ejemplo, ¿no? Uno puede caer debido a esas circunstancias del pasado que ha tenido o cualquier otra experiencia traumática que las personas podamos tener en nuestra vida. Lo que nos sucede a veces es adoptar, por ejemplo, un personaje, un rol de víctima, ¿no? De considerarme una víctima de mis circunstancias, de una serie de personas, ¿no? Y entonces, de alguna manera, el victimismo nos lleva a que ese sufrimiento a veces se quede como petrificado, ¿no? Se quede fosilizado, se perpetúe. No realmente conseguimos salirnos, ¿no? de ese bucle, de esa historia que nos contamos, ¿no? Un narrador interno, ¿no? Que siempre está pues buscando responsables, está buscando culpables, ¿no? Entonces cuando empezamos a trabajar desde el yo real, desde el yo espiritual, y empezamos a separarnos, a observar ese personaje que hemos construido y entender que ese no es realmente quién soy yo, sino que ese es como de alguna manera una historia, ¿no? Que uno ha construido, pues eso, ¿no? Un personaje, pero que el yo real está detrás de ese personaje. Y a través del autoconocimiento, de la práctica de la meditación, empezamos a despertar, empezamos a nutrir, empezamos a activar ese yo espiritual. Y lo que uno va observando es que cuando estamos más en conexión, en contacto con el yo espiritual, con el ser verdadero, podríamos decir que ese ser es completo, es libre, no tiene necesidades como mundanas, ¿no? Sino que de por sí mismo ya es completo, ¿no? Ya no necesita nada externo para completarse. En cambio, cuando vivimos desde el yo personaje está más conectado a los roles, a, a las relaciones más humanas, más familiares, a los deseos, a las aspiraciones, a los miedos, a las inseguridades. Entonces a veces pues el yo personaje domina nuestras vidas y entonces el ser queda reprimido. Pero cuando el ser despierta, el ser toma conciencia, el personaje se ilumina. Y uno puede de alguna manera aprender a usar ese personaje mismo
para vivir otra historia, ¿no? Escribir otro guión. De alguna manera, todos podemos en un momento dado cambiar ese guión de vida, pero el ser necesita estar como despierto, necesita estar consciente, ¿no? Entonces, pues de eso se trata también, ¿no? Al final, la práctica diaria de la meditación, desde la perspectiva del Raja Yoga, se trata de conectar una y otra vez con mi ser auténtico, ¿no? Mi ser real, el quién soy yo realmente. Y aprender a vivir desde esa conciencia. Cuando vamos consiguiendo vivir de esta manera, vemos que en realidad la función del personaje es como permitir que ese ser se exprese, las cualidades del ser irradien hacia los demás, ¿no? Entonces, de alguna manera uno vive con una conciencia diferente, ¿no? Es como vivir más desde mi ser, desde mi interior, hacia el exterior. Entonces, desde esa nueva perspectiva, todo se ve como de una forma diferente, ¿no? Es como si uno tomara conciencia de que en realidad es un actor y que tiene un papel que interpretar, pero no se identifica con el actor, ¿no? Que es lo que pasaba anteriormente, ¿no? En el ejemplo que antes os he puesto, ¿no? Pues la persona estaba muy identificada con su rol familiar, con su rol de que tenía que triunfar como abogado, que tenía que cumplir unas expectativas. O sea, uno está como atrapado en ese personaje y el personaje de alguna manera pues nos crea como ese sufrimiento, ¿no? Ese dolor si esas expectativas no se cumplen, ¿no? Se alcanzan. Mientras que de alguna manera cuando uno vive desde esa conciencia del ser verdadero, actúa su papel lo mejor que puede, pero de alguna manera no se atrapa en el personaje. Y esto es todo como un entrenamiento, ¿no? Todo un aprendizaje, ¿no? Es de alguna manera ir transformando, ¿no? La conciencia más egoica, porque el personaje, podríamos decir también que pues es como ese ego limitado que hemos creado. Es hacer ese trasbalse desde la conciencia más egoica, el ego limitado, el yo limitado, a la conciencia más del ser interior, ¿no? La conciencia del alma. Y entonces también el diálogo interior pues se transforma, ¿no? A veces así pues como el personaje se culpabiliza, piensa que no sirve, piensa que no vale, si no ha obtenido éxito, si no lo reconocen, ¿no? Entonces el yo personaje vive mucho más desde afuera hacia adentro, ¿no? En función de que es reconocido, que es aceptado, que obtiene éxito, que consigue cumplir todas esas aspiraciones, esos mandatos familiares, pues eso le hace sentir bien. Pero si fracasa, pues de alguna manera se siente mal. Entonces el yo real, el yo espiritual no necesita de esa validación externa, ¿no? Su valor no está en lo que consigue a nivel externo, aunque muchas veces puede ser que consiga también el éxito, pero si fracasa, el fracaso no le hace disminuir su valor. Aquí pues habría otra pregunta importante, ¿no? Mi sentido de valía, mi sentido de autorrespeto, ¿en qué se basa? En ese reconocimiento de mi valor intrínseco como alma, de mis cualidades internas, del valor que tengo como ser espiritual, como alma. O bien, de alguna manera, mi sentido de autorrespeto, de valía, viene determinado por el reconocimiento, el respeto o el éxito que obtengo a nivel externo. Ya digo que, de alguna manera, no es que el yo espiritual no quiera el éxito, pero quiere decir que si vivimos desde esa conciencia más del alma, no es como una necesidad, ¿no? Sino es como una expresión natural de lo que soy, ¿no? Es como que el propósito, ¿no? El propósito del alma, ¿no? Al expresarse a través de ese personaje es hacer que sus cualidades brillen, ¿no? Hacer que sus cualidades de alguna manera irradien hacia los demás.
Y eso en sí mismo ya es satisfactorio. Si puedo hacer algún tipo de actividad que me permita que mi ser se exprese, y además si eso puede ser útil y beneficioso para los demás, eso en sí mismo ya es satisfactorio. Lo que quiero finalmente decir es que uno no, en esa conciencia no está tan condicionado por los resultados externos o por la validación externa, ¿no? Sino lo que uno intenta es como estar en la conciencia adecuada y expresar siempre lo más auténtico, ¿no? Lo más genuino, intentar ser uno mismo, ser real, ser auténtico, sin de alguna manera esperar que otros me valoren o que me acepten. Y entonces, de alguna manera, pues todas esas expectativas externas, todos esos mandatos familiares, aunque puede ser que intente conseguirlos igualmente, no voy a estar tan influido, tan condicionado. Si otras personas se decepcionan, ¿no? Porque yo no he hecho lo que ellas esperaban que hiciera. Quizás uno debería preguntarse, bueno, ¿qué es lo que queremos realmente para los demás, ¿no? Nosotros, de alguna manera, pues podríamos decir, ¿qué quieren los padres de sus hijos, ¿no? Pues yo pensaría que al final lo que quieren es que vivan una buena vida, ¿no? Que sean felices, ¿no? Pero que de alguna manera, sobre todo, también elijan la vida que quieren vivir, que quizás no es la que otros habían diseñado, otros habían pensado que era la mejor, ¿no? Para uno mismo, ¿no? Y entonces al final, pues tenemos que trabajar mucho la aceptación, ¿no? La aceptación de cómo quieren ser otros, cómo quieren vivir su vida otros, y que, bueno, nosotros quizás podemos pensar que preferiríamos que vivieran otro tipo de vida, que hubieran hecho otra cosa diferente, pero en definitiva yo que creo que de lo que deberíamos pensar y querer es que otros sean ellos mismos, que sean auténticos, que sean verdaderos y que sean felices, en definitiva, ¿no? Y pues a veces uno tiene que tener también esa valentía, yo creo, ¿no? En la vida para un momento dado, pues si yo no he elegido ese guión de vida, si yo no estoy de alguna manera creando la historia que creo que es mi historia, la que yo me gustaría crear, uno no debería de alguna manera vacilar en cambiar de dirección, aunque sí a veces pues uno tiene en primer lugar que empoderarse, tiene que fortalecerse a través de, como en mi caso, por ejemplo, pues me ha ayudado mucho, ¿no? La práctica de la meditación, me ha permitido conocerme más a mí mismo. Y todos, ¿no? En un momento dado, quizás a veces pues las crisis y los momentos de sufrimiento, de dolor, si los hemos superado, luego de alguna manera también nos damos cuenta de que eso nos ha hecho más experimentados, nos ha hecho más fuertes y que en definitiva todo fue para bien, ¿no? Pero nunca olvidéis haceros esa pregunta e evitar la otra, ¿no? Evitar el por qué me ha sucedido esto o por qué he tenido que pasar por esto, sino el pensar el para qué ayuda mucho, ¿no? A cambiar el sentido y el propósito de lo que nos pasa para extraerle un aprendizaje, extraer una lección y seguir avanzando. Porque al final, pues, todos nosotros esa historia, ¿no? que hemos escrito, lo importante es que sintamos que la hemos elegido nosotros y que hemos procurado ser coherentes, ¿no? Sobre todo también eso es muy importante, ¿no? La coherencia entre lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo hago. Una vida con coherencia creo que también es muy importante y sobre todo si es en coherencia con unos valores elevados, con los valores espirituales, aún mucho más, ¿no? Entonces, requiere este proceso a veces transformar el dolor en poder. A veces es un proceso que lleva tiempo y por eso también la paciencia es otra cualidad muy importante y muy necesaria. Entonces, si os parece ahora podemos
hacer como unos momentos de práctica, de meditación, para reconectar con este yo real, con nuestro ser auténtico, este ser que es completo, que es libre, que no tiene deseos, que de por naturaleza es un ser feliz, es un ser amoroso. Así pues vamos poco a poco conectando con nuestro ser interior. Respiramos profundamente y vamos soltando cualquier tensión que podamos sentir en nuestro cuerpo. Permanezco cómodamente sentado, con la espalda recta y el cuerpo relajado. Puedo cerrar los ojos suavemente y voy llevando toda mi atención al ritmo de mi respiración. Siento cómo entra el aire fresco y cómo al salir se va llevando cualquier tensión que pueda haber en mi cuerpo, en mis emociones. Cualquier prisa o cualquier preocupación del día van desapareciendo. Con cada exhalación de aire mi cuerpo se afloja y se va sentando más en el presente. Ahora miro hacia mi interior. Observo los flujos, el movimiento de mi mente. Me doy cuenta de que muchas veces mis pensamientos van en piloto automático, repitiendo una y otra vez las mismas historias de siempre. Historias sobre quién soy, sobre lo que me pasó, sobre mis problemas de estabilidad o sobre lo que los demás esperaban de mí. Miro con calma el personaje que interpreto en el mundo, con mi nombre, mis roles, mis relaciones y mis cargas. Observo quizás un peso invisible que he arrastrado durante años. La sensación de tener que cumplir con normas ajenas. El dolor por las pérdidas familiares. O quizás la idea de que nunca estoy lo suficientemente preparado para avanzar. No lucho con estos pensamientos. Simplemente me doy cuenta de que están ahí, grabados en mi mente, repitiéndose en un bucle. Ahora los miro de frente, con total aceptación. Doy un paso atrás en mi interior. Me retiro por unos momentos del ruido de mis problemas diarios y me sitúo en un punto interno de calma total, en el centro de mi frente. Desde este espacio me convierto en un observador silencioso.
Miro mi historia personal, pero ahora la miro desde la distancia, como quien observa una película proyectada en una pantalla. Veo los momentos difíciles, las pérdidas, las rupturas y las cosas que no salieron como yo quería. Me mantengo como un observador neutral, sin juzgar nada de lo que observo. Comprendo con total claridad que esos sucesos ya pasaron. Ocurrieron en otro tiempo. No están pasando en este momento. El pasado es solo un recuerdo, una historia, una película que ya terminó. Yo no soy esa película. Soy quien la está observando en este momento presente, desde ese asiento del observador. El observador imparcial y ecuánime. Desde ese espacio de paz, decido dejar de luchar con mi historia. Miro hacia atrás y me digo a mí mismo, fue como fue, no lo puedo cambiar. Aprendo de ello. Lo acepto y lo suelto. Al dejar de quejarme o victimizarme y buscar culpables, recupero ahora toda la energía que perdí en esos lamentos. Siento un gran alivio al vaciar mi mochila del pasado. El dolor se va apagando porque dejo de alimentarlo. Voy soltando. Al calmarse mi historia humana y temporal, emerge mi verdadera realidad. El silencio se vuelve luminoso. Mantengo ahora mi atención en el centro de la frente y me visualizo como un punto de luz diminuto, vivo y consciente. Yo soy el alma. Mi valor real no depende de si mi vida ha sido perfecta, ni de los trabajos que he tenido, ni de los éxitos o fracasos, ni lo que los demás piensen o digan de mí. En mi estado original soy un ser libre y dueño de mí mismo. Soy el creador de mi vida. No soy el hijo de tal o cual atrapado en un drama familiar, ni una persona influenciable o estable o inestable. Esos fueron solo papeles que me tocaron
interpretar. Yo soy el ser que da vida a esos papeles. Redescubro mi paz natural. Mi mente ya no tiene por qué ser la esclava de las circunstancias del mundo exterior. Ahora mi mente vuelve a estar bajo mi mando. Siento el poder de elegir mi próximo pensamiento. Decido generar pensamientos determinados, de seguridad, de claridad y de respeto hacia mí mismo. Experimento la dignidad de ser quien soy, sin necesidad de que nada del exterior venga a completarme. En este silencio tan claro, elevo mi pensamiento un poco más alto. Conecto mi mente con la fuente suprema, un océano inagotable de amor, paz y fuerza. Como un rayo de luz que se une a un sol brillante, me dejo llenar por esa energía pura. En esta conexión no hay exigencias, no hay juicios, solo una aceptación total e incondicional. Esta luz limpia mis dudas, sana las heridas del pasado y borra el miedo a la escasez. Me lleno de una fuerza real y duradera. Comprendo que las dificultades que viví me han traído hasta este despertar. Mi historia no ha sido un fracaso. Ha sido el camino para encontrar mi paz interior, para conectar de nuevo con mi ser auténtico. Ahora, con el corazón lleno de fuerza, me voy preparando para regresar al mundo de la acción. Voy retornando a la conciencia de mi cuerpo sentado aquí. Vuelvo al momento presente y me siento ahora empoderado. Ahora soy quien lleva las riendas de mi vida. Ya no soy una víctima de mi pasado. Soy el dueño, el creador de mi presente y mi destino. Respiro profundamente y voy moviendo de nuevo el cuerpo, los dedos de las manos y con una gran sensación de paz y seguridad voy abriendo de nuevo los ojos, preparándome para entrar de nuevo
en el mundo de la acción y el sonido. Om Shanti. Muy bien, pues vamos ya terminando esta sesión de hoy. Y antes de terminar quería proponeros un pequeño ejercicio, una pequeña práctica. Y es que pensarais en algún evento de vuestra vida, hacerlo sin ningún tipo de juicios, intentar ser como objetivos, algo que sucedió, ¿no? Algo que generó como un dolor, un sufrimiento en vuestra vida, por ejemplo, pues la pérdida de un trabajo, quizás pues el hecho de que nuestros padres se separaran, que rompiéramos una relación con alguien, no sé, pensar en algún evento, alguna situación que ha sido, podríamos decir, un poco traumático en vuestra vida. Y ahora reflexiona y piensa la historia que te construiste. Quizás piensas que debido a eso, pues eso quiere decir que quizás no valgo, no sirvo. O quizás de alguna manera has pensado que la vida es injusta, la vida ha sido injusta contigo. Pregúntate quizás el por qué, haz el por qué me pasó eso y nota lo que sucede. ¿Por qué me pasó esto a mí? Y probablemente te das cuenta que eso te deja aún más bloqueado y con más dolor. Ahora cambia la pregunta y pregúntate, ¿para qué llegó eso a mi vida? ¿Qué capacidades, qué cualidades despertó en mí ese suceso? Y esas cualidades quizás estaban dormidas, ¿no? Y ese evento, ese suceso, pues las activaron, ¿no? Las despertaron. Y ahora, por último, escribe como la línea de la nueva historia. Ese dolor, ese sufrimiento me enseñó a que soy una persona más fuerte, soy una persona más compasiva, soy una persona más resiliente, o quizás soy una persona más auténtica de lo que era. Así pues, os invito a vez en cuando a hacer este tipo de prácticas y hacer esta reformulación, este reencuadre cognitivo, pero sobre todo de alguna manera luego emerger esa experiencia de que yo como alma soy un ser luminoso, un ser poderoso, un ser que en sí mismo es completo. Creando esa separación, ir observando el personaje que interpretáis, e ir entendiéndole, ir dándole mucho amor también. ¿No? Porque bueno, de alguna manera él está haciendo lo mejor que puede, ese personaje. Muy bien, pues nada, invitaros también a suscribiros a nuestro canal si no lo habéis hecho, darle a la campanilla y así estaréis informados de los próximos eventos que vayamos ofreciendo a través de nuestro canal de Brahma Kumaris aquí en España. Muchas gracias y hasta pronto. Om Shanti.